Bueno, entonces ahora vamos a iniciar el módulo 1 de la unidad 1 y en este módulo lo que vamos a ver es economía como ciencia social, un poquito para atrás, Ahí va. los diferentes enfoques que tenemos de economía, conceptos introductorios o conceptos fundamentales o importantes para tener en cuenta en el desarrollo de la asignatura diferentes clasificaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con el marco teórico que nosotros vamos a presentar respecto de economía y de políticas económicas. Bueno, para eso es importante que tengamos en cuenta que todos los seres humanos tenemos que cubrir necesidades materiales para sobrevivir. Y todas las sociedades necesitan organizarse de alguna manera para enfrentar este desafío de generar todas estas bienes y servicios que se necesitan para que la sociedad pueda desarrollarse. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas y la forma en que nos organizamos para resolverlos? Justamente es lo que vamos a estudiar en economía. Y por eso Perdón. no, 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 que básicamente por eso es que ustedes tienen que saber que la economía es una ciencia social y ahora les vamos a ir contando todas las justificaciones que están alrededor de esto. Y también que como como ciencia social nos involucra, nos incumbe, nos abarca, vamos a poder encontrar diferentes posturas cuando analicemos esto. Y es que nuestra postura o que nuestro diálogo, que nuestro discurso no invalida necesariamente lo que otra persona pueda pensar y en tal sentido sería bueno que debatamos, que compartamos, si es que quizás el que nos está escuchando considera que podríamos incorporar otra mirada. Es necesario plantear cuando nosotros damos esta asignatura que las miradas son diversas, entonces claramente nosotros podemos encontrarnos con una diversidad de enfoque y cuanto más rico sea el debate, más vamos a ir aprendiendo, ¿no? Por eso esto de las necesidades y de la disparidad de bienes que tengamos para satisfacerlas, genera diversas formas de organización y cada uno va a elegir o se va a parar en aquella que considere adecuada. Para empezar, vamos a describir el nombre de nuestra asignatura, que es Políticas Económicas y Rol del Estado. Cuando hablamos de política, nosotros estamos refiriéndonos a una actividad o una línea de acción que vamos a analizar o que vamos a encontrar que se propone desde el gobierno, desde una organización, ¿para qué? Para alcanzar un objetivo que se considera favorable, ¿no? Que es deseado, digamos, como objetivo. Ahora, si esa misma política, es decir, si esa línea de acción que se está planteando tiene como foco la cuestión económica, ¿sí? Y viene desde el Estado, vamos a estar hablando de una política económica, porque acá lo que vamos a ver es cómo el Estado busca influir en la cuestión económica, en la economía, para obtener o para lograr así alcanzar ciertos objetivos o ciertas metas que se considera deseable desde la perspectiva del gobierno que la está planteando, ¿no? Resolver ciertos problemas. Entonces, a veces, en realidad, nosotros vamos a ir asociando, ¿no?, los problemas económicos con estos objetivos que son deseables. Es decir, resolver el problema de la pobreza es un objetivo que debe tener cualquier Estado o cualquier gobierno. Entonces, bueno, la política económica estará orientada a resolver, a que su objetivo sea resolver el problema de la pobreza, por ejemplo. Bueno, después tenemos la definición de Estado como una comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno. Y esta organización es soberana y es independiente, ¿no es cierto? Nuestro país es una organización soberana, independiente, donde
las provincias conforman un Estado nacional. Y ahí aparece esto del rol del Estado, que es la segunda parte del nombre de nuestra materia, donde en economía empieza a tener o se empieza a entender que de alguna manera es interesante y en algunos momentos es importante esta participación a partir de un pensador, de un economista que se llamó John Keynes y que él justamente lo que hizo fue desarrollar el marco teórico que justifica o que empieza con la línea de pensamiento donde se trabaja la intervención del Estado en la economía. Justamente Sí, destaquemos también que el Estado es el Estado nacional, pero también el Estado provincial, el Estado municipal, es decir, todo eso constituye el Estado. todos los La- niveles. Exacto. claro, en todos los niveles, sí. Muy bien. Bueno, la teoría económica desde la mirada más clásica habla o justifica la intervención del Estado cuando el beneficio social de una intervención es superior al beneficio privado. Es decir, cuando hay una necesidad social emergente que va más allá de lo individual, es importante que el Estado o los gobiernos, para nosotros lo vamos a usar como sinónimos, si bien son No, conceptos no, diferentes. claro. Claro, en nuestra materia hay ciertas palabras que no vamos a entrar tanto en detalle, así que podemos usar gobierno, podemos usar Estado de manera indistinta. Entonces, bueno, en esos momentos donde hay una necesidad social que está por encima de la necesidad individual, ahí es importante que el Estado pueda operar o pueda intervenir en la economía. Y entonces, bueno, acá tienen algunos ejemplos como temas de contaminación, por ejemplo, el financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología, las comunicaciones satelitales, bueno, una serie de cuestiones que tienen impacto social que es más fuerte que el impacto individual. Y además pensando que muchas veces el beneficio que pueda tener la sociedad no llega de manera inmediata. Entonces, lo pensamos desde el Estado, previendo un determinado objetivo que considera deseable para esa sociedad, toma medidas o determinadas acciones para que ese beneficio finalmente, y en el largo plazo quizás, y muchas veces, llegue a toda la sociedad. Entonces, por ahí hay como un desfasaje entre el momento que se plantea quizás la intervención del Estado y el beneficio que nosotros podemos estar percibiendo como sociedad. Pero es importante por eso reconocer no es ni siquiera una sutileza, digamos, esa acción del gobierno, ya que muchas veces los tiempos por ahí no son los que nosotros deseamos. Es más, después lo vamos a ver en la unidad 2, pero Keynes decía, en el largo plazo, esto se resuelve por el mercado, pero en el largo plazo estamos todos muertos. Por lo tanto, justificaba de esa manera la intervención del Estado en el momento en que era necesario, ¿no? Exacto, El bueno. ejemplo de CONICET me viene, ¿sabes? Así inmediatamente, ¿no? Claro, acá cuando mencionamos las cuestiones que es importante que el Estado pueda financiar, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver después también en la unidad donde trabajemos fallas de mercado, pero básicamente hay ciertas inversiones que una empresa, digamos, un privado no va a hacer. Un privado no va a invertir en ciencia y tecnología, un privado no va a invertir en en la educación pública en masa, digamos, A largo plazo. Sí. a largo plazo. Entonces, bueno, eh, está demostrado en el mundo que todo el desarrollo de conocimiento, de ciencia, de tecnología y de educación tiene sentido, tiene mejores resultados cuando tiene una cobertura estatal o está dentro de la política pública como tema de desarrollo de la nación. Y bueno, pero básicamente por esto, porque a una empresa privada, ¿cuánto le costaría financiar proyectos de investigación
que no se sabe cuándo van a rendir sus frutos. O Entonces, que bueno, quizás no rinden sus frutos, pero que nos muestran una línea, exacto, digamos, estos ¿no? algunos no rinden, pero sirven para que otro inicie un nuevo recorrido y así sucesivamente. Bueno, Claro. hay muchos temas muy interesantes ahí para... Ahí podemos citar a Mariana Mazzucato hablando del Estado emprendedor y de lo que significó la Internet y quién tuvo que estar atrás de esa investigación para poder llegar a lo que hoy tenemos como Internet, como celulares y tal, ¿no? Pero sí, sí, eso da para mucho, mucho debate, pero digamos, lo que me interesa rescatar es el rol que tiene el Estado como factor seguro para pensar en políticas a futuro, porque si no estaríamos, digamos, estancadísimos, dependiendo únicamente quizás de la actividad privada, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces vamos a repasar un poquito, ya que estábamos pensando un poco de qué se trata nuestra materia, en esto de qué significa la palabra economía. Está compuesta por dos partes, una que es oikos y otra que es nomía, y oikos viene a ser casa, nomía viene a ser reglas, y nosotros entendemos, una forma de entender la economía es como el conjunto de reglas o normas que rigen para administrar una casa. Sí, es como se lo imaginaba Aristóteles allá cuando empezaron a pensar estas cuestiones y obviamente este concepto fue evolucionando y tomando otras formas en la medida que pasaba el tiempo y que había personas que se dedicaban a estudiar específicamente en economía. Acá pensemos que Aristóteles era un filósofo y como filósofo se imaginaba o se planteaba preguntas en relación a un montón de aspectos y a un montón de dimensiones de la realidad. Entonces, bueno, esto lo vamos a Claro, ir y además perfeccionando. esto estaba muy, muy enfocado en la cuestión doméstica, es decir, en la administración del hogar, que era quizás lo que se ocupaban en esta época de analizar los filósofos, donde todavía no existía una teoría económica, simplemente eran conceptos filosóficos que desarrollaban los pensadores de la época y que nosotros a lo largo del tiempo, digamos, como sociedad, fuimos tomando para ir desarrollándolos en función al momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? Exacto. Bueno, la idea es que esto se va a ir complejizando un poco, ¿no? Bien, Bastante. ahí va. En el siglo XVII, entonces, se define a la economía política como el conjunto de normas para la correcta administración de ingresos y gastos públicos. Es decir, esa casa, que era la casa chiquitita, ahora se piensa como la casa grande, que es la que tiene que administrar un gobierno. Y con el paso del tiempo, para el siglo XIX, se sustituye la denominación de economía política por economía para quitarle la cuestión ideológica asociada a la disciplina con esta idea, también pensemos un poco la época, de hacer más científica la economía y casi a costa del enfoque social. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo después cómo esos equilibrios se van compensando, ¿sí? Sí, además, economía política, por ahí se encuentran, economía política o economía en un momento eran lo mismo, eran sinónimos. Ujú. Pero bueno, después se fue como limpiando el concepto y sobre todo para llevarlo o poder llevarlo al nivel de ciencia, ¿no? Porque hasta ese momento por ahí no era una ciencia. Exacto, está más, la entendemos como lo que hoy pensaríamos como una disciplina, que abordaba los temas, bueno, los problemas o las cuestiones que el Estado tenía que resolver en la economía y cómo funcionaban algunas cuestiones. Con el tiempo, nosotros ya lo vamos a ver en la unidad número 2, vamos a ver que hay economistas que van desarrollando modelos, van desarrollando teorías que explican determinados procesos o problemas económicos y entonces ahí empieza a tener como un perfil más científico esta disciplina y por eso esa separación entre lo que es economía política y economía pura. Y así se Entonces, fue. conceptualmente hablando, perdón que me meta. Economía es la ciencia que estudia cómo operan las leyes económicas en los diferentes sistemas económicos. Es decir, ¿cuál es la idea que tenemos con esto? Que nosotros podamos entender o comprender cómo funciona
cómo funciona, y sobre todo el Estado, ¿no? El gobierno de turno, que entienda cómo funcionan las leyes para que de esa manera, cuando las utiliza, logra beneficiar finalmente a la sociedad, ¿no? Claro, y entonces acá aparece un concepto que es el de sistema económico, que lo vamos a trabajar un poquito más adelante, pero que en definitiva es esto que hablábamos al principio, cómo se organiza la sociedad para resolver los problemas que tiene. Obviamente esto aplicado a los problemas económicos. Entonces, bueno, en función de cómo se organiza, van a ir apareciendo diferentes sistemas y en función de esos sistemas cómo va a funcionar la economía. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos tratar de transmitirles y que ustedes vayan aprendiendo a lo largo de la materia. Entonces, nosotros tenemos una serie de problemas económicos, que era lo que charlábamos hace un rato. Tenemos hoy en la economía argentina, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de... ¿Tenemos problemas económicos? Hay un par, no sé qué piensa, el resto lo vamos a ver después, pero en principio, inflación, pobreza y desempleo son Desigualdad. tres temas, la desigualdad también, son problemas que hay que abordar en la economía y hay que pensar cómo resolverlos. Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Cuál es la herramienta que tiene un Estado para resolver estos problemas? Su herramienta es la política económica, que es lo que hablábamos hace un ratito. Esto de enfocar determinadas estrategias para resolver problemas que no queremos tener. Entonces, O ahí, quizás, perdón que haga un comentario. Problemas que quizás podemos tener. El tema es que el, el, el efecto que están causando a nivel social es tan grave que el Estado no puede permanecer ajeno. Por lo diferente. tanto, necesita establecer una política para que se logre revertir esa situación. Porque la verdad que difícilmente encontremos un momento en el que no haya ningún problema económico. Pero hay problemas y problemas, ¿no? Sí, hay intensidades de problemas. También, ¿No? Es como cuando uno tiene fiebre, si tiene una liñita de fiebre, bueno, puede funcionar, pero no ahora pasa si está nada. Claro. volando de fiebre, entonces se complica la cosa. Llegando a los 40, raja al médico porque algo está pasando, Algo sí. tenemos que hacer. Algo Bueno, hay que hacer. esto es lo mismo, ¿verdad? Hay una serie de problemas que están presentes en todas las economías de todo el mundo, pero el tema es la graduación de esos problemas, ¿no? Si vos tenés una inflación del 3% anual, no pasa nada. Ahora, si tenés una inflación 5% anual. bueno, 3, Tampoco 5, salimos no, un corriendo. dígito, Un, un dígito, ponele. estamos bien. Ahora, si vos tenés 2 o 3 dígitos anuales, entonces eso sí ya es un problema donde necesitas que haya una política económica que esté orientada a resolver eso. Bueno, lo mismo Exacto. con la pobreza, con la desigualdad, con el desempleo, que son las cuestiones que nos, de alguna Sí, manera... después podemos entrar también cuando veamos macroeconomía, quizás vamos a ver como en más detalle todo esto, pero eh, eh, lo que más nos toca hoy por hoy es el tema de la inflación y de la pobreza y el desempleo, claramente. Por eso quizás los ponemos como fenómenos o como problemas económicos que es necesario abordar, ¿no? En ese sentido, la política económica, que es la que va a diseñar justamente, se va a diseñar desde el gobierno, lo que va a tratar de hacer es regular los hechos y fenómenos económicos para lograr lo que decíamos recién de los efectos deseados o deseables en esa sociedad. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es ver de qué manera, ¿sí? La forma en que va a diseñar o diagramar una política económica y en función de eso, con esa intervención del Estado, cómo va a lograr influir en la vida económica o en el camino económico que tenga nuestro país para lograr los efectos que son deseables en esa sociedad, ¿no? Bueno, y para eso, vieron que nosotros estuvimos charlando recién de que hay diferentes enfoques o diferentes formas de analizar los problemas económicos y también diferentes momentos. Entonces,
hay un enfoque que se llama enfoque ortodoxo, que es la corriente tradicional y conservadora del pensamiento económico. Cuando nosotros veamos en la unidad número 2 un poco de recorrido justamente del pensamiento económico, vamos a ver que las escuelas o las corrientes que están en este enfoque son los clásicos, los neoclásicos, los monetaristas, los neoliberales. Y después, por Y otro porque de alguna manera este enfoque fue el que se tomó como el enfoque hegemónico, ¿no? lado, El que prevalecía y prevalece tanto en la academia como en los medios de comunicación. Entonces es como que el que está más instalado, el que me resulta más fácil de reconocer y el que se tomó como válido durante mucho tiempo y el resto era prácticamente muy marginal, digamos, sin fuerza como para tomar decisiones de política. bueno, Pero también, porque se consideró que era el que valía, digamos, ¿no? Sí. de nuevo, acá no, hay que contextualizar el conocimiento. El enfoque ortodoxo tiene su desarrollo en Europa, principalmente clásicos, neoclásicos, bueno, digamos, en economías que logran su desarrollo antes que nosotros, antes que las economías subdesarrolladas. Entonces, claramente, los enfoques y la forma de resolver los problemas que ellos tienen están situados en su lugar. ¿Qué pasó? Lo que nosotros hicimos fue como, de alguna manera, importar ese conocimiento, lo trajimos acá y lo quisimos aplicar cuando nosotros tenemos culturas diferentes, formas diferentes de abordar, estructuras económicas diferentes, y entonces eso implica que hay un espacio para esto que llamamos los enfoques heterodoxos, que son corrientes más modernas, más progresistas, muchas en clave de crítica a ese pensamiento ortodoxo que no llega a resolver todos los problemas, especialmente los problemas sociales, y ahí aparece, bueno, uno puede meter en esa bolsa todo lo que es la mirada socialista, marxista, algo de los keynesianos, institucionalistas, estructuralistas latinoamericanos, que es una corriente de pensamiento económica específica de Latinoamérica, que se desarrolla en la CEPAL, bueno, lo que es la economía feminista, la economía conductual, este tipo de enfoques justamente lo que hacen es detectar como las fallas en el pensamiento ortodoxo y corregir y proponer cosas nuevas. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de estos Sí, dos. es todo, digamos que todo lo que sale de la ortodoxia ya entra en el campo de la heterodoxia, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos del enfoque ortodoxo, lo que vemos es que esta mirada, este enfoque, basa refiere, digamos, su estudio básicamente en el intercambio de bienes y la división del trabajo se realiza básicamente con un objetivo que tiene que ver con maximizar el beneficio, ¿no? del empresario. Analiza comportamientos individuales y a partir de eso, como decía recién la profe Eva, de un comportamiento individual deduzco lo global. Y es ahí donde nosotros decimos, importamos este concepto y lo aplicamos a la realidad quizás de Latinoamérica, que no tiene nada que ver con la realidad de Europa, ni tuvo que ver, digamos, en ningún momento con la realidad de Europa, pero fue lo que se adoptó. Entonces, tiene como una visión idealizada de la economía porque, digamos, sus parámetros o sus estándares están distorsionados, básicamente. Hace sus deducciones en base a cuestiones que no son en todos los casos las mismas, ¿no? Claro. Entonces, en este enfoque ortodoxo se basa en el individuo, en la escasez de recursos, ¿sí? Y la escasez de bienes para satisfacer necesidades, y a partir de eso deduce un comportamiento racional de una persona, un hombre blanco de edad promedio y tal, que va a elegir eficientemente y esto se va a perfeccionar a partir del intercambio en el mercado, ¿no? Exacto. Bueno,
para eso se piensa a la economía como una ciencia que estudia el comportamiento humano, donde ese humano es un humano perfectamente racional y donde tiene mucha claridad entre la asignación que tiene que hacer de los recursos, entre lo que necesita y lo que tiene. Entonces aparece la economía como el estudio de una elección racional. Racional es como algo súper pensado, donde no hay ninguna cuota de emocionalidad. Y esa elección se hace sobre un cálculo deliberado, sistemático, pensante, para obtener el máximo provecho que se pueda de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, una economía pensada y estudiada desde ese lugar presupone que no es necesaria la intervención del Estado, que es lo que nosotros vamos a ver en estos enfoques. Los enfoques ortodoxos lo que hacen es poner como toda la fuerza en el individuo y su capacidad para autogestionarse todo lo que necesita, y en ese sentido, y la libertad para hacerlo, y en ese sentido no es necesario que aparezca el Estado para resolver en principio ningún problema o no todos los problemas. O por lo menos que no guíe su acción, ¿no? Que no hace Esta falta que el condición. Estado oriente la acción económica porque se supone que uno individualmente va a estar ubicándose en aquel punto en donde más le convenga. Y por el otro lado tenemos el enfoque heterodoxo, que vendría a ser todo el resto de aquello que no esté dentro de la ortodoxia, dijimos, donde en realidad lo que se hace es poner el foco no en la escasez de bienes y la necesidad de obtener un bien para sacar un provecho de él, sino más bien en cómo se produce y se distribuyen los bienes para satisfacer necesidades que son de todas las sociedades, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de producir bienes y servicios va a estar más relacionado con satisfacer necesidades que con obtener una ganancia de esa producción y distribución de bienes. Entonces, ¿cómo nos organizamos nosotros como sociedad para poder alcanzar aquellos bienes que han de satisfacer las necesidades de toda esa sociedad? Entonces, ya en este caso, desde las miradas heterodoxas, vamos a encontrar que esto parte de una sociedad, es decir, de un conjunto, buscan sostener la reproducción de esa sociedad, es decir, asegurarse que esa sociedad viva y se reproduzca en el tiempo a partir de cómo me organizo en el trabajo, ¿no? En la producción de bienes para lograr ese producto social, obtener un excedente y a partir de ese excedente poder obtener otros bienes que no produzco. Y una de las formas en que se puede realizar esta organización es a partir del capitalismo, es decir, el sistema económico que predomine me puede permitir lograr también esta satisfacción de necesidades sociales, ¿no? Exacto. Y acá lo que hace la economía heterodoxa o este enfoque es pensar esto que les decía Gabriela, la producción, la distribución, pero incluye las relaciones de poder, porque que es un poco lo que le falta al enfoque ortodoxo. El enfoque ortodoxo se imagina un mundo donde todo el mundo tiene el mismo poder, el mismo nivel de poder. Y lo que sucede en la realidad, y sobre todo en el sistema capitalista, es que hay acumulación de poder en pocas personas y el resto no está en igualdad de condiciones. Entonces, justamente el abordaje heterodoxo lo que hace es entender que esas relaciones de poder existen y pensar cómo se resuelven los problemas económicos en base o teniendo presente esos desequilibrios de alguna manera o desfasajes que hay en la economía. Y para eso es fundamental tener la presencia del Estado, ¿no? Como órgano máximo, digamos, que tiene la capacidad de incidir en la actividad económica de una sociedad en beneficio de toda esa sociedad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos desde la cátedra, armamos como una síntesis
conteniendo, digamos, los dos enfoques, las diferentes miradas, y organizamos, digamos, el concepto de economía como una ciencia social que estudia las relaciones sociales que se dan en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, buscando como resultado satisfacer las necesidades humanas y de la comunidad a partir de recursos escasos. Esta definición no la van a encontrar en un libro, solamente es una definición un concepto que organizamos nosotras para como sintetizar un poquito de cada uno de los enfoques que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, y para seguir caracterizando a la economía, a la ciencia económica, también tenemos que entender o preguntarnos si es una ciencia determinista o si es probabilística. ¿Y cuál es la diferencia? Las ciencias que son deterministas son aquellas para las cuales cuando se registra un valor concreto de determinada variable bajo ciertas condiciones, el resultado siempre es el mismo. A este tipo de ciencias nosotros lo llamamos ciencias exactas, es decir, ante un experimento donde combinamos siempre los mismos elementos, obtenemos siempre el mismo resultado. Eso está buenísimo, ustedes vieron la física, la química, bueno, La biología. la biología, bueno, ahí si uno hace experimentos siempre obtiene los mismos resultados. Ahora, ¿qué pasa con las ciencias que de alguna manera tienen en cuenta el comportamiento humano, como es la ciencia económica? Bueno, estas las llamamos nosotros ciencias probabilísticas y son aquellas para las cuales cuando se registran unos valores concretos de determinadas variables bajo ciertas condiciones, existe una probabilidad de que se dé un determinado resultado. Es decir, no siempre va a ser el mismo resultado. Es probable, y ahí dependerá el nivel de probabilidad, que se dé o que no se dé eso que uno está esperando. Y ese es el desafío de todas las ciencias que tienen un abordaje social o humano. Claro, porque el campo de estudio, digamos, el objeto de estudio, involucra a nosotros, a la misma sociedad de la que es parte el investigador. Entonces, es muy difícil abstraerse, forma parte de ese universo y además son personas que uno no sabe para qué lado van a reaccionar. De hecho, nosotros mismos, hoy nos gusta el helado de dulce de leche, mañana lo odiamos, nos gusta el helado de crema o no nos gusta más el helado, pero nadie puede determinar con certeza, es decir, no existe certeza cuando se trata de ciencias sociales, ¿no? Claro, entonces ahí el apoyo o el soporte está en la estadística. ¿Qué pasa? El hombre puede actuar de una manera o de otra, como les planteaba Gabriela recién. Ahora, eso implica que uno no puede pronosticar lo que una persona va a hacer ante una determinada situación. Es decir, tomar helado. Bueno, no sabemos, una persona un día le puede gustar, otro día no le puede gustar. Ahora, lo que sí se puede predecir con algún grado de certeza es lo que va a ser la mayoría de las personas. Entonces nosotros podemos imaginarnos que a la mayoría de las personas de una población, supongamos de Misiones, le va a gustar tomar helado en verano. Eso no significa que algunas personas no tomen helado en verano, ¿sí? Pero la mayoría sí lo va a hacer. Entonces eso, digamos, de ahí es donde se agarra de alguna manera la ciencia económica para poder hacer predicciones. Y se sustenta en la estadística para eso. Entonces, si uno quiere caracterizar a la ciencia económica, la vamos a pensar como empírica, no experimental, es decir, en cada momento histórico van a suceder cuestiones que no necesariamente se van a repetir, que es muy difícil hacer experimentos sociales, se hacen o se han hecho, pero no es una cosa que uno pueda hacer en todas partes.
acá tenemos un ejemplo con poblaciones pequeñas en Kenia, donde se estudió el impacto de subsidios para comprar mosquiteros para prevenir la malaria. Entonces, bueno, se hicieron diferentes grupos, a algunos se les dio subsidios, a otros no, y se vieron los resultados de cada una de esas intervenciones o no intervenciones. Ahora, eso a nivel mundial no se puede hacer para cada uno de los problemas económicos que hay. Entonces ahí está la dificultad y por eso decimos que es empírica, porque es lo que la realidad nos va mostrando que sucede. Aparte, bueno, los hechos no se repiten de manera idéntica y por eso hay que incorporar el conocimiento de la historia para poder contextualizar cada una de las, de alguna manera, políticas económicas que intentaron resolver un problema económico en un momento y en un lugar determinado. Y por otro lado, las leyes que rigen los fenómenos económicos se rigen en términos de probabilidad, esto que hablábamos recién. Lo más probable es que pase tal o cual cosa, pero no significa que sea absolutamente cierto que va a pasar. Y después, digamos, como consecuencia de esto, la aplicación de diferentes políticas puede dar resultados diferentes, ¿sí? Para el mismo problema. Aparte, hay diferentes interpretaciones de cómo resolver los diferentes problemas. Entonces, todos estos son desafíos que tiene la ciencia económica al ser una ciencia social. No sé, Gaby, si vos querés agregar algo acá. Básicamente esto porque también esto nos ayuda a entender por ahí mucho de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Que las soluciones alternativas tienen que ver justamente con el enfoque desde donde se para el investigador o la persona que está planteando su propuesta para solucionar un determinado fenómeno o problema económico. Entonces, no es que existe una única forma de resolver un problema. Hay varias formas de resolver o propuestas para intentar resolver el problema y quizás si en el pasado una receta funcionó, puede no funcionar en la actualidad. ¿Por qué? Porque básicamente estamos frente a personas que tienen diferentes comportamientos y que quizás en el pasado sí tuvieron un comportamiento y en la actualidad tienen un comportamiento totalmente opuesto al previsto. Eso y el lugar, porque de nuevo, no es lo mismo la reacción que va a tener una persona en Japón a una determinada política que lo que podemos llegar a tener nosotros, latinos, con respecto a la misma política probablemente. Entonces también Tal la cual. cultura, el lugar, son todas situaciones que uno tiene que considerar al momento de diseñar o de pensar una política y ustedes lo van a ver un montón a lo largo de la carrera que las soluciones tienen que estar situadas, ¿no? Las soluciones a los problemas sociales tienen que estar situadas, Contextualizada, total, claro, sí. contextualizadas, enfocadas o focalizadas en el grupo de individuos que uno tiene que tratar. Y esto de tener la posibilidad de abrir la mente para que justamente las alternativas sean varias, no decir, ah, no, pero mira, en el barrio anterior este Claro, programa funcionó bárbaro, y no, bueno, pero probablemente en este barrio la solución sea otra, o en esta ciudad la solución sea otra, no funcionan exactamente de la misma manera en todos los lugares, ¿no? tal cual. Entonces, como ciencia social, el recurso, el método que utiliza la economía es el método científico, ¿no? Entonces, emplea el método científico básicamente para realizar esas predicciones y el método consiste en enunciar teorías acerca de un determinado fenómeno económico que se está observando en la realidad. Y a partir de la teoría enunciada, se logra verificar que, digamos, lo que se está observando en la realidad se condice con lo que plantea la teoría. Y ahí, o no, defino la validez de las predicciones basadas en esa teoría, ¿no? Por eso es importante conocer cómo funciona el método científico, ya que a partir de la teoría que plantea,
y la aplicación del método científico, que seguramente ustedes los van a ver en alguna otra asignatura, digamos, donde se plantea justamente el conocimiento científico, eh, plantea la teoría y si yo cuando voy a la realidad verifico que la predicción o la hipótesis que plantea la teoría se cumple, bueno, la tomo, pero puede pasar que no. Entonces ahí se invalida la teoría y se plantea una nueva posible solución a partir de una nueva teoría, ¿no? Entonces, definimos a la teoría como un conjunto de definiciones, supuestos e hipótesis acerca del comportamiento de determinado fenómeno del cual se derivan predicciones, mediados por un proceso de razonamiento lógico, ¿no? Es decir, nosotros seguimos una secuencia lógica y a partir de ahí decimos, esta teoría explica convenientemente lo que está sucediendo. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver que en esas teorías también están, los llamamos teorías, los llamamos modelos, depende cuál sea el enfoque, pero en definitiva no son otra cosa que simplificaciones de la realidad que tratan de explicar fenómenos económicos en este caso. Tienen esta estructura lógico-matemática para asegurar la rigurosidad de aquello que encuentran, que obviamente, como Gabriela les explicaba recién, siempre la realidad es la que va a decir si funciona o no funciona la teoría o el modelo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir que el modelo funciona por sí mismo. Por sí mismo nosotros podemos demostrarlo matemáticamente, hermoso, armar un montón de ecuaciones y llegar a una conclusión divina. Ahora, si cuando eso uno va y lo mira en la realidad, eso no se da, entonces no funciona, no nos sirve. ¿Sí? Quizás en La algunos lugares teoría no sirve, y en claro. otros O lugares por lo no. menos no sirve para analizar el fenómeno que Exacto. estamos analizando en ese momento, ¿no? Claramente. Ahora, esto de la simplificación de la realidad y de las ecuaciones y todo esto que nosotros les contamos, tiene que ver con quedarse, digamos, la teoría nunca va a ser exactamente, o el modelo no va a ser nunca la realidad exacta. Fíjense que ustedes tienen en la diapositiva dos imágenes de casas. Una que es una foto, que es perfectamente lo que es la casa, donde se ven absolutamente todos los detalles, y otra que es una imagen mucho más abstracta de la idea de casa, que a pesar de que no sea perfecta, a nosotros nos permite entender el fenómeno casa y las características principales que tiene. Entonces lo que nosotros decimos es que los modelos lo que hacen es mostrar las características más importantes de lo que uno quiere estudiar y muestra la esencia de eso que uno quiere estudiar. ¿Por qué? Porque es imposible poder abordar la complejidad absoluta de los fenómenos económicos. Entonces, por eso usamos modelos. Después ya vamos a ver un poquito más adelante el modelo de oferta, el modelo de demanda, cómo funcionan, bueno, y ahí ustedes se van a dar cuenta de todas esas simplificaciones que hay que hacer en el proceso para entender cómo funciona algo. Claro, y aparte rescatar que la ciencia económica puede justamente predecir porque utiliza modelos. Si no, no podría predecir, porque no podría ser el proceso de investigación ni el método científico. Justamente el modelo es lo que le permite a la ciencia económica hacer sus predicciones. Y muchas veces nosotros suponemos determinados escenarios a partir de qué? De las características principales que tenga el escenario que nosotros queremos analizar. No hace falta quizás, si yo digo, tengo una casa para ver, digamos, a dónde está situada y demás, si puedo ir a vivir, no hace falta saber el color de las paredes. Aunque yo sepa cómo es la casa, más o menos, si tiene 4 habitaciones o 3 habitaciones, voy a saber si voy a poder ir a vivir ahí con mi familia. Entonces, destaco los atributos que yo necesito, rescato esos atributos y después los utilizo para poder analizar la cuestión económica que me interesa, ¿no? Bueno, y lo último que queremos contarles en esta parte es la clasificación o la identificación de lo que es la economía normativa y de lo que es la economía positiva. Distinguir estas dos tiene que ver con que lo normativo ofrece guías de acción
basadas en juicios de valor acerca de lo que es deseable, lo que está bien o lo que está mal. Se ocupa de lo que debería ser, del deber ser. Entonces ahí lo que tenemos son como prescripciones, como ideas de lo que nos gustaría que sea o cómo sea la sociedad o cómo se deberían resolver determinados problemas o cuáles se deberían resolver primero y cuáles después. Y por otro lado, tenemos la economía positiva, que lo que busca es dar una explicación objetiva a cuestiones económicas. Entonces, esta se ocupa de lo que es o de lo que puede ser. Ahí ustedes pueden ver que hay un dibujo de una estadística, es decir, esto, bueno, el nivel de desempleo es del 11%, el nivel de pobreza es del 42%, el nivel de inflación del último mes fue del 13%. Bueno, esos son números objetivos, son datos que se obtienen obviamente a partir de alguna aplicación metodológica y que nos permite generar un diagnóstico de cómo están los problemas que nosotros queremos abordar. Y en función de eso, la economía normativa nos va a decir, bueno, si estamos lejos o si estamos cerca de esa economía ideal o de cómo nos gustaría o nos parece que debería ser la economía. Entonces, lo proponemos de esta manera. La economía normativa abarca el conjunto de conocimientos cuya finalidad es ayudar al hombre en la toma de decisiones. Aplica a todos los conocimientos adquiridos en la economía positiva para la resolución de problemas económicos como la pobreza o como la inflación. Es decir, nos van diciendo la economía normativa si estamos mejor o estamos peor. Porque si miramos solo el número desde lo positivo, no nos va a decir nada. Lo normativo nos va a decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso que nosotros queremos. Y la economía positiva la podemos como subdividir en diferentes ramas de la economía, como son la historia económica, que estudia los hechos, las doctrinas, sus causas, sus efectos, lo que pasó a lo largo de la historia. La estructura económica, que nos muestra cómo funciona la economía y cómo funciona el sistema económico. Y la teoría económica, que analiza a través de estos modelos que nosotros hablábamos recién, cómo se producen determinados hechos económicos. Y en esta teoría nosotros tenemos como dos grandes subdivisiones en economía, que una es la microeconomía y otra es la macroeconomía, que vamos a estudiar también en las próximas unidades. Claro que hay que destacar que son, digamos, como dos grandes ramas en las que nosotros nos basamos también para definir unidades del programa. O sea que la importancia que tiene justamente amerita que nosotros tengamos una unidad para la micro y otra unidad para la macro, ¿no? Bueno, Entonces vemos a la... sí, dale. no, nada, solo contarles la diferencia entre una y otra, después lo vamos a estudiar en profundidad, pero pensar que la macroeconomía lo que mira es la economía en su conjunto, lo que nosotros llamamos los agregados económicos, y la microeconomía estudia cada uno de los componentes de esos agregados, ¿sí? Las partecitas más chiquitas. Entonces uno se puede imaginar, por el lado de la macro, el estudio del consumo de todos los bienes en la economía, y por el lado de la micro, el estudio del consumo de un tipo de bien, por ejemplo acá las manzanas, el pan, los autos, qué sé yo. Bueno, cada uno de esos es un mercado que se estudia en la micro y en la macro se mira todos los mercados juntos. Sí, y un ejemplo, digamos, también de cómo interviene el Estado, porque el Estado puede intervenir también desde lo micro y desde lo macro. Entonces, decir, si la intervención del Estado es a nivel macroeconómico, va a diseñar una política macroeconómica o una política económica que vaya a alcanzar de manera general a toda la población, ¿no? Por ejemplo, una política que apunte a reducir la inflación. En cambio, si va a actuar de manera microeconómica, va a apuntar a un solo sector, como por ejemplo podría ser definir el precio de la yerba mate o definir el precio de los combustibles, que eso va a un solo sector y no
Si bien después repercute toda la economía, la incidencia es a una sola cosa, a una sola parte de la